corte sagital, vuelvo. La corteza, que es esta, que estoy señalando aquí, es mucho más oscura y más rojiza debido a que está muy vascularizada, y esa alta vascularización se debe a la alta proporción de glomérulos renales, que son ovillos de capilares, que a su vez están encerrados en una cápsula doble, que se denomina cápsula de Bowman, formando una de las estructuras de la unidad estructural y funcional del riñón, que se denomina en este aspecto, estas dos partes corresponden al corpúsculo de Malpighi, que forman parte de la nefrona. A su vez, observamos que también si bien tenemos la corteza y la médula, la corteza y médula está a su vez dividida o conformada por lóbulos. Estos lóbulos, sí, ya vamos a ver cómo están conformados, aproximadamente de 8 a 12 lóbulos. Y estos lóbulos, a su vez, están conformados por unas pirámides, que son estas estructuras en forma triangular, que se denominan pirámides de Malpighi, cuyo vértice da hacia el ilio y cuya base da hacia la corteza. En estas pirámides, digamos, el parénquima está conformado por una amplia proporción de túbulos, prácticamente son todos túbulos renales, que pueden tener trayecto, digamos, distinto trayecto, y son distintos túbulos donde pueden estar los túbulos que forman parte de la nefrona, como el túbulo proximal, las asas finas de Henle y distal, y túbulos colectores. Y a medida que vamos avanzando hacia el vértice de esta pirámide, aquí en el fondo de la pirámide, en el vértice, vamos a encontrar solo túbulos colectores de gran proporción. Los túbulos colectores no forman parte de la nefrona, pero forman parte del parénquima y son muy importantes. O sea, aquí abajo vamos a encontrar solo túbulos colectores. En cambio, en la parte más ancha de esta pirámide vamos a encontrar túbulos colectores y otros túbulos más, los otros túbulos que forman parte de la nefrona. Pero un lóbulo renal corresponde a una pirámide, a la corteza que se extiende sobre la pirámide, o sea, esta parte, y a los costados va a tener la mitad de este tejido conectivo junto con sanguíneos, que se denominan las columnas de Bertin. Estas columnas de Bertin, la mitad de una columna de Bertin, la pirámide con su corteza, y la otra mitad de la columna de Bertin, que estoy señalando con el mouse, forman un lóbulo renal. O sea, todo esto sería un lóbulo renal. ¿Cuántos lóbulos renales hay? Igual a la cantidad de pirámides renales, es decir, de 8 a 12. Entonces, un lóbulo sería esta mitad de la columna que corresponde al límite lateral de la pirámide, la mitad de esa columna que tiene vasos sanguíneos y tejido conectivo, la pirámide y la otra mitad, y así sucesivamente. Por otra parte, tenemos aquí vamos a ver un dibujo, en la corteza, digamos, sobre la base de la pirámide y formando parte del lóbulo renal, rayos medulares. Ojo, denominan rayos medulares, aunque están en la corteza, porque son túbulos y vasos sanguíneos de trayecto recto, que en conjunto forman como rayos que van de la médula a la corteza y también la corteza. Entonces, estos rayos, a pesar de que están en la corteza, se denominan rayos medulares o de Ferrein.
Estos están aquí en la corteza. Vamos a ver, este sería esta sería un corte de este riñón que así se ve en fresco, tiene bastante grasa también en el hilio, es decir, los vasos sanguíneos y nervios se acompañan de tejido adiposo, también es normal, eso por supuesto, y aquí con hematoxina eosina se ve mucho mejor y se ven más delimitados las pirámides y se ve más delimitado y más oscuro la corteza como debería ser que aquí. Cualquier cosa me interrumpe. Dijimos que la unidad estructural y funcional de los riñones es la nefrona. La nefrona está conformada por, que ya les adelanté, un ovillo de capilares que derivan de una arteriola renal, ya la vamos a ver, digamos, esta arteriola proviene a su vez de una arteria lobular. Entonces, la arteriola aferente, que sería esta, cuando ingresa a esta estructura que se denomina cápsula de Bowman, que está conformado por una capa interna que es la capa visceral y otra capa externa que es la capa parietal, y entre medio hay un espacio que se denomina espacio de Bowman. Estas dos capas encierran a un ovillo de capilares que deriva de esta arteriola, es decir, la arteriola aferente se capilariza, forma un ovillo de capilares de tipo fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Que tienen las células endoteliales separadas entre sí por espacios, pero la membrana basal es continua y está muy desarrollada en este caso. Y luego de capilarizarse, emerge como arteriola eferente, ¿sí? Que sería esta. Esta zona donde ingresa la arteriola aferente, se capilariza y egresa la eferente, es el polo vascular, como se ve aquí, de la nefrona. Aquí se produce el primer filtrado del plasma, donde ese primer filtrado va a ir a este espacio, que es el espacio que se denomina espacio de Bowman, que está entre la capa visceral, que está pegado a los capilares, y la parietal, que está más separada. Ya vamos a ver cómo están conformadas ambas capas. Ahora estamos nombrando digamos, cuáles son las estructuras morfológicas tisulares que conforman la nefrona. Luego tenemos que este primer filtrado va a secretarse al primer túbulo. Cuando hablamos de túbulos, van a ser estos túbulos que voy a nombrar, que es el túbulo contorneado proximal. Allí vamos a ver que hay muchísimas funciones de estos túbulos. Casi todos los túbulos, es más, tienen un epitelio cúbico simple. Y ustedes lo han visto cuando vimos epitelio, que los representantes de los epitelios son los túbulos renales. El primer túbulo es el túbulo contorneado proximal, porque está como plegado sobre sí mismo. Luego, este túbulo tiene un pequeño trayecto recto y se convierte o se continúa, perdón, con el asa delgada de Henle, que tiene, o descendente, que tiene un epitelio también cúbico bajo, casi plano, pero sigue siendo cúbico. En algunos autores hablan de epitelio plano, pero en realidad es epitelio cúbico bajo. Es la rama descendente del asa de Henle, para continuar también con el asa fina de Henle ascendente, que es esta, y luego se continúa con el
Esta asa de Henle se transforma en una asa un poco más gruesa para continuarse con el túbulo contorneado, digamos, el túbulo distal. Esta es el asa de Henle que se continúa con el túbulo distal de trayecto recto para luego seguir con el túbulo distal de trayecto también contorneado. Y aquí se acaba la nefrona porque hasta el túbulo contorneado distal forma parte de la nefrona, es decir, de la unidad estructural y funcional. Pero este túbulo contorneado distal, digamos, desemboca en un túbulo que no forma parte de la nefrona, que es el túbulo colector. ¿Sí? Bueno, todo esto es la unidad estructural y funcional. Ahora vamos a ver cómo está conformada cada parte de esta nefrona, sus características histológicas y sus funciones. Aquí, otra cosa que quería aclararles es que 2 o 3 nefronas pueden desembocar en el túbulo colector. Solo una, porque es un solo gráfico, una sola figura, donde desemboca una en el tubo colector, pero pueden desembocar 2 o 3 nefronas en el túbulo colector. Y esa sería una unidad, un lobulillo, que correspondería a un lobulillo. Por ejemplo, lo tenemos acá en el dibujo de la derecha. Vemos un túbulo colector, que es el que estoy señalando acá en el centro, al cual desemboca, en este caso, 2 nefronas, pero puede ser otra más, acá 3, que no la dibujaron para no confundir el dibujo. Esta arteriola aferente que ingresa aquí para formar la arteriola aferente, que luego se capilariza y forma la arteriola eferente que sale del riñón para continuar como túbulos rectos al costado de estos túbulos de trayecto recto, derivan de esta arteria renal que va a ramificarse, como ven aquí, o sea, es la arteria renal que ingresa por el ilio, se ramifica entre medio y con el trayecto de donde se ramifica justo corresponde a las columnas de Berten, donde van a formar parte de esas ramificaciones de los lóbulos renales. ¿Entienden? Fíjense. Acá está bien claro, donde esta arteria se ramifica y forman la arteria interlobulillar. ¿Por qué? Porque va a estar justo formando parte de las columnas de Bertin, con B larga, que están entre medio o sea, colindante a las pirámides y formando parte de los lobulillos. Estas arterias, a su vez, se ramifican y se convierten en arterias arcuatas o arqueadas, que son estas, y que tienen como un trayecto así en forma de paraguas, de arco, y a partir de esas arterias arqueadas o arcuatas, sus ramificaciones son las arteriolas aferentes que ingresan y forman parte del glomérulo, luego, o sea, una vez que se capilarizan, y que luego, cuando emergen como arteriola eferente, forman un trayecto recto acá a los costados en el intersticio de estos túbulos de trayecto recto de la nefrona. Espero que se haya entendido. Así se ve a menor aumento, a un 4 por ejemplo, el corte de preparado de riñón que abarca corteza y médula, teñido con hematoxina y eosina. ¿Cómo sé en este preparado cuál es la corteza y cuál es la médula? Es muy fácil porque la corteza no solo que tiene un trayecto
convexos, como se ve aquí. A su vez, digamos, hacia afuera de esta corteza tiene que haber tejido conectivo, que no se ve muy bien, y luego tejido adiposo, pero supongamos que se haya quitado esa parte de la cápsula del riñón. Lo que vamos a ver son en esta estructura que es la corteza, si ustedes se ven bien, que va desde donde tengo el puntero del mouse hasta aquí abajo, hasta el límite, donde ya casi no hay glomérulos. Todo esto es corteza y lo veo porque tiene estas estructuras redondeadas que corresponden a los corpúsculos de Malpighi, esto donde está el ovillo capilar y la cápsula de Bowman, ¿sí? O sea, todas estas estructuras redondeadas corresponden a los corpúsculos de Malpighi y nos indican que estamos ante la corteza renal. Eso por un lado. Por otro lado, acá vemos estructuras de trayecto recto, conjunto de túbulos de trayecto recto y vasos sanguíneos de trayecto recto, corresponden a los rayos medulares que van desde la médula hasta la corteza y por eso se denominan rayos medulares o rayos de Ferrein. ¿Sí? Estos que se ven acá. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Y aquí lo que vemos también muy claro es desde aquí hasta abajo la médula renal, donde vemos todos los túbulos cortados en forma transversal. Todas estas estructuras que se ven con luz corresponden a los túbulos renales. Y ya dijimos que todos esos túbulos tienen epitelio cúbico simple, más bajo, más alta, las células son más anchas, más acidófilas, más basófilas, pero todos tienen un epitelio cúbico. Ahora vamos a ir a la corteza a mayor aumento, esto estaríamos en un 40 por, donde como ya les adelanté tenemos los corpúsculos de Malpighi. Acá apreciamos la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es la de afuera, que tiene un epitelio plano simple, y la capa visceral, que no se observa bien, porque está conformado por unas células que se denominan podocitos, que son como si fueran mis manos, donde tienen primero unas prolongaciones más anchas, que se llaman, y otras más pequeñas, que se llaman pedicelos, y que abrazan a los capilares, rodean a los capilares fenestrados que están aquí. Por eso no se puede observar bien la capa visceral de la cápsula de Bowman. Lo que sí se aprecia bien es el espacio de Bowman, que es este espacio blanco, que es a donde va el primer ultrafiltrado. Entonces, toda esta estructura es el corpúsculo de Malpighi. También rodeando a este corpúsculo de Malpighi vemos todos los túbulos que pueden ser los túbulos contorneados proximales, los túbulos contorneados distales, túbulos colectores también puede haber aquí. Lo tendríamos que ver a mayor aumento para observar mejor con cuáles túbulos corresponde, pero ahora vamos a ver otra diapositiva con más preparados. La médula, en cambio, en la médula no vamos a encontrar los corpúsculos, vamos a encontrar túbulos. ¿Qué túbulos? Y los túbulos, las asas de Henle, fina, descendente, más gruesa, ascendente, los túbulos el túbulo proximal de trayecto recto, el túbulo distal de trayecto recto y túbulos colectores. O sea, todos esos túbulos, todos los túbulos que son de trayecto recto los vamos a encontrar en la médula. Si se fijan, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que se aprecia bien. Por ejemplo, esta sería un asa de Henle fina. Fíjense que los núcleos protruyen en digamos, sobre el citoplasma. Tiene poco citoplasma, pero los núcleos son bien redondos, protruyendo hacia la luz.
Esta sería una asa fina de Henle, al igual que esta, que tiene una luz bien delimitada, pero el citoplasma es muy delgado y lo único que se ve más gordo son los núcleos. En cambio, esta podría ser una asa gruesa de Henle con sus núcleos redondeados y centrales, un epitelio cúbico perfecto. Este sería un túbulo proximal porque tiene, ya vamos a ver que la luz es bastante festoneada debido a la gran proporción de microvellosidades que tienen sus células, y además son más ácidos, al igual que este. Y este grande que se ve acá, con células claras, más claras, como estas dos, y algunas más oscuras, correspondería quizás a un túbulo colector. Bueno, aquí tenemos un dibujo de el glomérulo, o sea, el corpúsculo de Malpighi en su totalidad, la arteriola aferente que ingresa, ya les voy adelantando que cuando esta arteriola aferente ingresa en el polo vascular de esta estructura, que es el corpúsculo de Malpighi, que forma parte de la unidad estructural y funcional de la nefrona, las células mioepiteliales, ojo con lo que estoy diciendo, este concepto, las células mioepiteliales de la arteria aferente se transforman en células secretoras que se denominan células juxtaglomerulares. Y esas son las células que acá no se ven bien y que secretan la famosa renina, que estuvimos hablando al principio de la clase, que es una hormona que lo que hace es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 para luego que esa angiotensina 1 convertirse en angiotensina 2 y para aumentar la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal y aumentar la tensión o la presión arterial. Solamente en esta parte, esas células mioepiteliales son células juxtaglomerulares. Esa arteriola se capilariza, forma capilares fenestrados que son abrazados por estas células amarillas que se ven acá, que son los podocitos y que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Como ven, están totalmente abrazados los capilares por estos podocitos que emiten sus prolongaciones y que ya vamos a ver que estas prolongaciones de los podocitos, junto con la membrana basal de ella misma y la membrana basal de los capilares a las cuales encierra y al endotelio, forman la ranura de filtración. O sea que no la vemos acá porque está abajo de esto. Eso por un lado. Por otro lado, acá vemos la capa parietal de la cápsula de Bowman, que está conformada por un epitelio plano simple. Esta capa de afuera. Y en el entremedio, el espacio de Bowman, donde va el primer ultrafiltro. Y aquí el polo urinario de del glomérulo, que corresponde a la primera porción del túbulo proximal, que ya dijimos que este túbulo está conformado por epitelio cúbico simple. Este epitelio, estas células tienen a su vez microvellosidades que forman lo que se denomina ribete en cepillo. Y además, como el túbulo proximal se absorbe el 80% de agua, no solo el agua, sino que se absorben los aminoácidos que pudieran haber atravesado esta ranura de filtración que ya nombré. Aquí se pueden absorber entonces aminoácidos, moléculas de glucosa, alguna que otra proteína pequeña que haya atravesado esta ranura de filtración, y la mayor cantidad de agua y electrolitos. Acá se absorbe una alta proporción de sodio también se excreta potasio, pero se absorbe sodio en alta proporción. Eso se absorbe sodio y cloro,
y eso atrae a la absorción de agua. Acá hay muchas acuaporinas, y esa agua va al intersticio que está acá afuera de estas células, o sea, atraviesa toda la célula, la membrana basal. Como la absorción de ese sodio es contragradiente, acá hay muchas bombas sodio, potasio, ATPasa, que por lo tanto hay una alta necesidad de gasto energético o de ATP. Por lo tanto, estas células tienen muchísimas mitocondrias y son muy acidófilas. Es decir, la alta acidofilia que tienen estas células corresponden a las bombas sodio-potasio que tienen estas células en su membrana, para ello necesitan alto gasto de energía y que lo producido por alta proporción de mitocondrias que tienen. Por lo tanto, estas mitocondrias se ubican en pliegues que tiene la membrana plasmática acá abajo, y bueno, eso hace que estas células sean muy acidófilas y muy gordas. Bueno, otra cosa. Acá, otra imagen de esta figura que es muy importante, que la vamos a volver a ver, es que si nosotros continuamos esta nefrona, aquí, digamos, el túbulo proximal se pliega, forma el túbulo, o sea, se pliega sobre sí mismo, formando este túbulo, digamos, con pliegues, y luego se continúa con el asa de Henle descendente, fina, luego la ascendente, gruesa, y luego esa ascendente gruesa se continúa con el túbulo distal. Este túbulo distal que acá aparece, que cuando se acerca al polo vascular, las células de este túbulo, que también son células cúbicas, epitelios cúbicos simples, un grupo de estas células que se acerca a la vasculatura, como vemos acá, de color verde, se organizan estas células como en una empalizada. ¿Qué quiere decir? Como si fueran ¿vieron los portones de madera que todas las células, todas las maderas se ponen una al lado de la otra? Bueno, bien paralelas, así se ubican las células, o sea, como que se estiran, se hacen más alargadas, los núcleos se acercan entre sí, se hacen más alargados respecto al resto de las células, y esta empalizada forma lo que se denomina mácula densa, porque los núcleos tan paralelos entre sí forman como una mancha. Esta mácula, esta parte de este túbulo es muy importante porque esta mácula sensa, acá se sensa la cantidad de líquido que hay, la cantidad de electrolitos y agua que tienen los túbulos y la cantidad de electrolitos que tiene, lo que hace es que estas células envíen señales hacia la sangre, hacia la arteriola y esta sangre que va a circular va a dar la señal para que se secrete mayor proporción, por ejemplo, de renina por las células justaglomerulares que están aquí. Es decir, que esta célula sensa la cantidad de electrolitos y agua que hay en este túbulo y también en la arteria, para que envíe señales a la sangre y esto hace que aumente la síntesis de renina. Acá tenemos un corpúsculo de Malpighi visto con hematoxina en un corte de riñón a gran aumento, debe ser mejor, donde vemos perfectamente, lo más importante, el corpúsculo de Malpighi con su capa parietal de la cápsula de Bowman, que es epitelio plano simple, se ven perfectamente los núcleos aplanados y su citoplasma prácticamente unido. El espacio de Bowman, a donde va el primer filtrado,
el glomérulo, es decir, el ovillo capilares abrazado por las células de la cápsula, la parte visceral de la cápsula de Bowman, donde están los podocitos. Probablemente estos núcleos gordos se deban algunos a los podocitos con sus pedicelos, pero también en el interior, entre medio de esos capilares y podocitos, entre medio de un podocito y otro y de los capilares, hay otro grupo de células que están aquí adentro, pero no las podemos distinguir salvo si usáramos inmunohistoquímica, que son las células mesangiales. Ya vamos a ver que estas células mesangiales, puede haber mesangiales internas, como en el caso que están acá dentro del glomérulo, o mesangiales externas aquí entre medio de las arteriolas, que se llaman células de Lacy. Estas células mesangiales, que están acá adentro, entre medio de los capilares y de los podocitos, más la mácula densa, que es esta estructura que dijimos que deriva acá se ve perfecto los núcleos todos pegados uno al lado del otro del túbulo distal, más las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente conforman lo que se denomina aparato yuxtaglomerular. O sea que el aparato yuxtaglomerular del riñón está conformado por 3 estructuras. La mácula densa, que se ve acá perfecto, derivada del túbulo distal. Las células mesangiales, que están aquí adentro, que tienen una función muy importante, que están de relleno entre los capilares. Esas células mesangiales lo que hacen es secretar moléculas muy importantes para la función renal, como eicosanoides, interleuquinas. Tienen una función inmune porque esas interleuquinas atraen células inmunes que limpian la barrera de filtración, o sea, además de atrapar y atraer a macrófagos para que limpien la barrera de filtración, también secretan, son secretoras y producen también, por ejemplo, factores de crecimiento, donde producen el mantenimiento de los capilares y de todo este corpúsculo. O sea, son muy importantes esas células mesangiales. Más la de células de mácula densa, que dijimos que son sensoras de agua y de electrolitos, y las células yuxtaglomerulares, que no se ven en esta foto, que son las que secretan renina, forman todo el aparato yuxtaglomerular. Por otro lado, si ustedes prestan atención, acá a los costados tenemos túbulos, parte, algunos de la nefrona y otras no, que son túbulos que, digamos, que están cortados transversalmente. ¿Cuáles son? Acá tenemos un túbulo que parece proximal porque la luz está muy cerrada, no es una luz bien delimitada. En cambio, este sería un túbulo distal porque la luz, las células son más bajas y la luz está bastante bien delimitada, al igual que este, que es distal. En cambio, este, que tiene la luz completamente cerrada, debe ser proximal. Un túbulo proximal. Cuando este mismo preparado lo teñimos con PAS, ¿cuál es el objetivo de observar? ¿Y qué observamos muy significativamente teñido? La membrana basal, primero de la capa parietal de la cápsula de Bowman, que se ve perfecta, esta línea bien teñida de rojo. Luego tenemos la membrana basal que corresponde a una membrana basal que forma en conjunto el capilar, o sea, el endotelio del capilar con su membrana basal, más la membrana basal de los podocitos. Esa membrana basal es más gruesa, y se ve acá que es más gruesa, fíjense, y se unen ambas membranas basales, y otras estructuras más teñidas no se ven. Y también vemos las membranas basales de los afuera
de este corpúsculo Malpighi, las membranas basales de los túbulos que rodean al corpúsculo. En este caso, esto correspondería, aparentemente, parece un colector. Acá tenemos la membrana basal de un túbulo proximal, porque fíjense cómo se ve teñido y la forma de esta luz, que es festoneada, tiene forma así como de flor, correspondería a un túbulo proximal. En cambio, este que está acá abajo correspondería a un túbulo distal, porque la luz no está festoneada, no está teñida de rosa, como en este caso. ¿A qué se tiñe más fuerte? Porque las microvellosidades aumentan el glicocáliz, o sea, esa nube es muy densa y eso hace que se vea más teñida la luz y se vea festoneada. Al igual que este túbulo. En cambio, acá, por ejemplo, también esto correspondería a un distal, porque la luz no se ve teñida, no se ve festoneada y se ve una luz límpida. Me interrumpen por si tienen alguna duda. Esta tiene algún anticuerpo que se ha marcado junto con paz, pero acá se ve mucho más marcada la membrana basal de la capa parietal y la membrana basal bien gruesa del interior del glomérulo. Bueno, y también se ve muy bien teñida la luz de los túbulos proximales con su glicocáliz aumentado y su luz festoneada en este túbulo, en este y en este. Y con tricrómico de Mason, lo que podemos observar es, como ya hemos visto en otros preparados, que esta tinción tiene afinidad por las fibras de colágeno, es decir, por el tejido conectivo, y para diferenciar tejido conectivo de otros tejidos, estas se tiñe bien de azul. Como la membrana basal también tiene colágeno tipo 4, la membrana basal puede teñirse o de azul, como se ve acá, o con paz. Lo que no se va a teñir de azul va a ser el músculo liso. Ese va a quedar rojo. O los túbulos que no tienen fibras, como estos túbulos se ven de rojo, y donde haya fibras que pueden corresponder al intersticio o a las membranas basales se ven de azul. Bueno, como ya sabemos, acá esto corresponde al polo vascular y al polo urinario. Ya dijimos que el polo vascular, donde ingresa la arteriola eferente y sale la arteriola eferente. Y acá se ve perfecto también el polo urinario, que correspondería a esta estructura, porque esto es el túbulo que se ve, digamos, en un corte longitudinal. Fíjense cómo se ve muy bien. Acá tenemos el ovillo de capilares y las células, los podocitos, y acá tenemos la capa parietal y el espacio bomba. Volviendo al glomérulo y volviendo a lo que es la ranura de filtración, es decir, la estructura histológica, celular y molecular que produce, donde se produce el primer filtrado del plasma. ¿Cómo está conformado lo que se denomina ranura de filtración? Está conformado por el endotelio de los capilares, o sea, de adentro hacia afuera. Tenemos el endotelio de los capilares, que son, ya dijimos, que las células están separadas entre sí por poros. Este dibujo no es muy gráfico, pero bueno, es lo que sale en casi todos los libros. O sea, entre una célula endotelial y otra célula endotelial hay un espacio. Luego tenemos la membrana basal de ese endotelio, que es esta de color azul, que se ve aquí, continua, por supuesto. Ya vamos a ver que la membrana basal, a su vez, tiene una lámina lúcida y una lámina electrodensa, a su vez,
Porque esta lámina basal no solo la forma la membrana basal del capilar, sino que también la forma la membrana basal de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está conformado por los podocitos, que son estas células que abrazan, como ya vemos acá, los capilares, con sus prolongaciones. Esas prolongaciones son como dedos, y entre medio de un dedo y otro dedo, acá, como ven, hay un espacio. Pero ese espacio no es un espacio, este azul, que está entre el dedo amarillo y el otro, no es un espacio vacío, correspondería a esta, sino que este espacio tiene a su vez como si fuera una malla, un entretejido proteico. Una malla como si fuera una tela metálica, por decirlo, de una ventana, pero, o sea, no es un espacio. Estos serían un corte transversal de los pedicelos, que se ven así como si fueran dedos cortados transversalmente, y entre medio de ellos este espacio que está en color azul, donde en realidad la base de este espacio es la membrana basal, esta membrana basal gorda, formada por la membrana basal de capilar y la membrana basal de los podocitos. Este espacio azul, como ven acá, mayor, digamos, aumento de la figura, está conformado por una tela, como si fuera una malla de proteínas. ¿Qué proteínas? La nefrina, estas otras proteínas que se llaman NEF1, NEF2, y a su vez esta nefrina y estas NEF1 y NEF2 se relacionan con la actina G que está dentro de estos pedicelos. Esto hace que cuando del plasma de aquí adentro, por donde discurre el plasma, hacia el espacio que estaría acá afuera, esta ranura impide que pasen las células sanguíneas y las grandes proteínas como la albúmina, el fibrinógeno, la protrombina, todas las células, todos los factores de la coagulación, las proteínas que transportan el colesterol, muchos factores que, digamos, proteínas que transportan hierro, como la ferritina, etc. Estas proteínas no deben pasar por esta ranura y deben ser retenidas. Por lo tanto, cuando hay mutaciones en esas proteínas, puede producirse proteinuria, por ejemplo, en una nefritis congénita, donde hay mutaciones en los genes que son los que intervienen en la formación de esas proteínas, se producen glomerulonefritis y todas las proteínas pasan hacia el otro lado del espacio sanguíneo. Otras, digamos, patologías que pueden estar asociadas son, por ejemplo, que la membrana basal puede estar muy degradada debido, por ejemplo, a patologías como la diabetes, donde se degrada la lámina basal o hay proteínas o, por ejemplo, algunas patologías de contexto autoinmune que destruyen la membrana basal y entonces no alcanza la malla esta para digamos, intervenir en que no pasen proteínas hacia el espacio de Bowman, y también eso puede producir la, digamos, proteinuria. En definitiva, la ranura de filtración entonces está formada por el endotelio de los capilares, la membrana basal, conformada por la membrana basal del endotelio capilar y los pedicelos y la malla, este diafragma de filtración conformado por todas estas proteínas. Esto mismo en una foto al microscopio electrónico de transmisión, donde vemos, este sería el núcleo del podocito con su citoplasma, estos serían los pedicelos bien pequeños, o sea que esta sería la membrana basal
muy continua, gruesa, donde tengo el mouse. Aquí en las células endoteliales del capilar, este es el capilar, y acá sería el espacio, bueno, subpodocítico. Acá tenemos otro capilar donde se ve mucho mejor. Las células endoteliales, la membrana basal re gruesa, tiene como 200 o 300 nanómetros, y los pedicelos. Y aquí en estos espacios entre un pedicelo y otro estaría esa malla de proteínas. Aquí ven, miren, acá está mayormente sobre todo. Esta es la membrana basal. Esta sería el endotelio de los capilares. Acá los pedicelos. Esta sería la ranura. Y aquí tendríamos la malla, en esta rayita, de la malla proteica con todas estas proteínas, nefrina, NEF1, NEF2 y otras proteínas más asociadas. Bueno, acá el mismo dibujo, para que no se olviden nunca más, donde tenemos el capilar y a dónde pasa el ultrafiltrado del plasma al de Bowman. Acuérdense que este ultrafiltrado está compuesto por no solo una alta proporción de agua y electrolitos, que después son absorbidos en el túbulo proximal, sino que acá puede pasar moléculas de glucosa, algunos aminoácidos, desechos metabólicos como ácido úrico, urea, que después forma parte de la orina final, creatinina, también, eso también forma parte del ultrafiltrado. Acá, esta es una foto al microscopio electrónico de barrido, donde se observan solamente la parte superficial, donde están esto sería el citoplasma de un podocito y sus prolongaciones que están abrazando adentro, o sea, abrazan por afuera, pero adentro tendríamos, que no lo vemos, los capilares. Bueno, como ya habíamos adelantado al principio de la clase, acá tenemos la arteriola aferente, la roja, que está pintada de rojo, que se capilariza, sale como arteriola eferente. Acá viene al revés, digamos. Viene de esta arteria arcuata, ¿sí? Ingresa la arteriola aferente, se capilariza, sale arteriola eferente, y esta arteriola eferente primero tiene, como vemos, si yo sigo el mouse, tiene el trayecto recto, ¿ven? Hacia los túbulos, ¿sí? Y aquí se produce un intercambio de minerales entre los túbulos y estos capilares de trayecto recto. Esto forma lo que se denomina sistema de contracorriente, donde acá se intercambian entre el túbulo, acá, digamos, por transparencia estaría dibujado el túbulo, y acá en rojo estaría dibujado la arteria de trayecto recto. Estos capilares, perdón, de trayecto recto, y producen intercambio de electrolitos en forma, digamos, en contra la corriente hacia donde, o sea, donde absorben. Se denomina sistema de contracorriente porque este capilar absorbe, por ejemplo, cloro y sodio, y desde el túbulo digamos que descendente, a un nivel y al nivel, digamos, inferior también. Porque la primera asa, por ejemplo, el asa fina descendente de Henle, que ya vamos a ver cómo está conformada, acá tenemos todos los símbolos. Este segmento, que es el segmento delgado descendente o el segmento grueso
ascendente, esto está mal, porque el segmento delgado es descendente, aquí, este que desciende, yo no sé si está al revés esto puesto. El segmento descendente es impermeable al agua y permeable a los solutos. Voy a chequear por las dudas, pero es... Esperen. Es muy permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Así que aquí está al revés puesto. Pero esto genera que, digamos, si es muy permeable al agua, ¿a dónde va el agua? El agua iría al intersticio. Y lo que es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. El asa fina de Henle. Y el asa gruesa de Henle, la que asciende, es al revés. Es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. Así que acá lo que está dibujado, si ustedes me permiten, es este sistema donde el cloro y el sodio se dirige hacia estas arterias, hacia estos capilares de trayecto recto, donde se absorben electrolitos y luego estos electrolitos son luego enviados hacia los otros túbulos y lo mismo pasa con el agua. El agua ingresa también a estos túbulos y permanecen los electrolitos dentro de los túbulos. Esto hace que en este feedback de electrolitos y agua, la orina pase de hipoosmótica a hiperosmótica cuando, digamos, se termina de conformar la orina en el túbulo colector. Este sistema donde, digamos, los electrolitos entran y salen de estos capilares rectos, al igual que el agua que entra y sale de los capilares rectos, este sistema se denomina de contracorriente. Y esto se debe a que al trayecto recto tanto de los capilares arteria como de los capilares vena, los túbulos de trayecto recto que están acá puestos como transparencia, ya que estas células de la descendente de la asa de Henle son, dijimos, por un lado estas son permeables al agua, impermeables a los solutos, y el de trayecto grueso de la asa de Henle o ascendente es al revés, impermeable al agua y permeable a los solutos, generando una orina al final de todo ese trayecto, generando una orina hiperosmótica. O sea, cuando la orina ingresa a los túbulos acá es isosmótica. Después se transforma en hipo y después se transforma en hiperosmótica. A la salida de todos los túbulos, la orina es hiperosmótica. O sea, está muy concentrada en electrolitos. Bueno, acá tenemos lo que es, digamos, una representante acá abajo de cómo se ve, yo no lo veo muy bien, pero un contorneo proximal. Esta foto para mí no corresponde a un contorneo proximal, sino porque tiene la luz muy delimitada, así que esta no le den bolilla, recién me doy cuenta. Este túbulo que está aquí, este dibujo, sí corresponde a un túbulo proximal, contorneado. ¿Y qué característica tiene? Tiene estas microvellosidades, tiene muchas mitocondrias, que ya lo dijimos, y tiene además unos cilios primarios que también sirven para censar la proporción de sodio que se tiene que, y de cloro que se tiene que absorber para luego absorber agua. O sea, primero se absorbe cloro y sodio y para ello aquí
en la membrana de estas células tiene una gran proporción de aquaporinas, que son canales acuosos de proteicos que permiten el paso del agua. Es decir, el agua no es que atraviese la membrana plasmática, así nomás, sino que lo hace a través, porque se absorbe ahí el 80% del agua que formaba parte del primer ultrafiltrado. Entonces, primero se absorbe el cloro y el sodio, y luego se absorbe el agua en altas proporciones. Y esto se produce gracias a la cantidad de canales proteicos que tiene y a los cilios que estos primarios que tienen estas células que, digamos, censan la proporción de electrolitos que tiene ese primer ultrafiltrado. Los túbulos distales, si bien tienen las células algunas microvellosidades, no forman el ribete en cepillo, como vemos acá, también tienen algunas mitocondrias, pero no son tan abundantes como en el proximal. Y respecto al túbulo colector, también sus células tienen algunas microvellosidades, pero son células, como se ve acá esto es al microscopio electrónico de transmisión, pero en este dibujo, en esta foto, perdón, de este preparado, corresponde a un túbulo colector. Si se fijan, está como más por estas células blancas grandes que se llaman células claras y otras células grandes pero más oscuras. Acá está bien representado lo que es un túbulo colector, que las células son bien gordas y altas y claras. Estas. Recuerden que el túbulo colector no corresponde a la nefrona. Sino que es el sistema donde, digamos, si bien allí se finaliza y se absorbe también agua, porque también se absorben electrolitos y se concentra más la orina en el túbulo colector, este túbulo no forma parte de la nefrona. Bueno, aquí lo que se quiere representar es lo que ya les adelanté antes, el aparato yuxtaglomerular formado por la mácula densa del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares, que son las células mioepiteliales de la arteriola aferente que secretan renina, estas azules que se ven acá dibujadas, ya lo vamos a ver acá, se corresponderían a estas que se ven acá en el preparado, esta sería la mácula densa, y las células, acá hay células mesangiales extraglomerulares, estas que están aquí, que están fuera del glomérulo, que corresponderían a algunas células de aquí, y las intraglomerulares que están entre los capilares, ¿ven? Estas azules con puntitos que se ven acá, que son las que dijimos que estas son las mesangiales, limpian la barrera de filtración, secretan interleuquinas, atraen macrófagos que ayudan a la limpieza de la barrera de filtración y además producen secreción de factores de crecimiento. Bueno, aquí de nuevo un corte tenemos los capilares, la membrana basal, los podocitos, estos que son en color medio naranja claro, y acá tenemos las células mesangiales intraglomerulares, acá muy cercanas a los capilares y a los podocitos, ya que se producen la limpieza de esta barrera de filtración. Y como ya dijimos, la renina, que es secretada por las células yuxtaglomerulares, lo que hacen es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno lo secreta el hígado, y esta angiotensina 1 en el endotelio de los capilares pulmonares se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 lo que hace es secretar aldosterona por la corteza suprarrenal, que produce una absorción de sodio y de cloro en los túbulos distales y colectores, y eso atrae a agua
ese cloro y sodio, ¿a dónde van? Van a los capilares que están a los costados de los túbulos, y eso atrae agua que también van a los capilares de los túbulos y produce un aumento de la tensión arterial. Por lo tanto, este es el sistema que nosotros decimos que regula la tensión arterial, donde intervienen todos estos órganos, además de la hipófisis, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Además de la hipófisis, el sistema simpático y parasimpático. Acá tenemos un corte de médula, de médula renal, donde vamos a observar las distintas estructuras que van a observarse, tubulares, donde vemos en el medio el túbulo colector, que ustedes se van a dar cuenta que el túbulo colector, las células son bien grandes y gordas, la luz es grande y muy bien delimitada, como se ve acá, tiene células bien claritas, o su citoplasma es muy claro, algunas, la mayoría, y otros oscuros, y se diferencia, por ejemplo, del segmento grueso del haz Henle, que sería esto, porque las células son, primero la luz más pequeña, las células son más pequeñas, o sea, son cúbicas pero más pequeñas, acá también son cúbicas pero grandes. Si la vemos, estas dos túbulos son diferentes. Este también sería un colector, por ejemplo. Y después tenemos el segmento delgado del haz Henle, que se ve así como se ve aquí, solamente los núcleos protruyen hacia la luz. Un túbulo proximal con la luz festoneada. Este sería otra asa delgada de Henle. Y lo que se ven más grueso sería un asa gruesa de Henle, como esta que estoy señalando acá con el mouse. O túbulo recto, también puede ser esta. Y esta de abajo correspondería a un túbulo recto proximal. Profe. Sí. ¿Podría repetir, por favor, las características de cada uno de los conductos de los túbulos para diferenciarlo, por favor? Sí. Vamos primero al túbulo colector, que es el más prominente que se ve aquí para diferenciar. ¿Dónde voy a encontrar para diferenciar un túbulo colector? Es mucho mejor, si bien los túbulos colectores están en la corteza y en la médula los túbulos colectores se hacen mucho más grandes porque, como ya les dije, a medida que vamos llegando al vértice de la pirámide de Malpighi, estos túbulos se van haciendo de un calibre más grande y las células son más gordas, más importantes, siempre son cúbicas, pero tienen una luz más prominente y bien definida. Entonces, en la médula vamos a encontrar los túbulos colectores más representativos, como este. Acá se ve, digamos, en la mitad de la médula vamos a encontrar todos los túbulos. En la mitad de la pirámide vamos a encontrar todos los túbulos que son los que se ven acá. Al final, en el vértice de la pirámide no vamos a encontrar todos los túbulos, sino que solo vamos a encontrar túbulos de colectores. Entonces, para diferenciar el resto de los túbulos es mejor tenerlos a todos y compararlos. Y eso lo podemos ver mejor en la mitad de la médula renal. ¿Qué se ve? Aquí lo que vemos es un túbulo colector donde las células son cúbicas, muy grandes, el núcleo está en el centro de esa célula. Las células son mayormente claras porque está conformado ese epitelio del túbulo por células claras y células oscuras, pero las claras son las más abundantes. Bueno, la luz bien delimitada. Comparativamente, si nosotros queremos observar un túbulo proximal, acá lo tenemos abajo, el túbulo proximal, ¿qué característica tiene? Las células son cúbicas, son más bajas que las del colector. Son muy acidófilas, si ven acá son también teñidas de rosada. La luz es festoneada, o sea, tiene forma como de flor, porque
y así como bien irregular debido a las microvellosidades y al glicocáliz aumentado. En comparación, el túbulo, por ejemplo, distal, que podría ser este que está aquí al lado, las células son más basófilas, por decirle, la luz es más delimitada, no tiene este festón, y las células son cúbicas también. Este túbulo, por ejemplo, ¿qué sería lo que me están escuchando? Que no tiene rótulo. Este que está acá, donde estoy marcando con el mouse. ¿Sería un colector? Perfecto, un colector. Y, por ejemplo, este que está acá. Proximal. Perfecto. Ahora, los otros túbulos, por ejemplo, asa fina de Henle. ¿En qué me voy a fijar para decir que es una asa fina de Henle o la asa fina de Henle tiene el epitelio prácticamente, el citoplasma de la célula es prácticamente un hilo y los núcleos protruyen. Uno sería este, acá habría otro, por ejemplo, este. En esta foto, por ejemplo, acá podría ser este también. Ese es el asa fina de Henle. Ojo que el asa de Henle tiene una parte bien delgada y después se va engrosando. Un segmento que no es tan fino, pero sigue siendo delgado del asa de Henle podría ser este. ¿Sí? Que se ve acá. Si hablamos de segmento delgado, podría ser este o podría ser este. En cambio, el segmento grueso de Henle podría ser este, que está acá, que lo estoy señalando acá, abajo del proximal. Este, por ejemplo, sería un segmento grueso de Henle. Este. En cambio, este que está acá sería un segmento fino de Henle. ¿Está claro? Este sería un segmento fino, este sería bien el más fino de todo y este sería un segmento grueso de Henle. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, dijimos que acá tenemos, por ejemplo, un túbulo colector cortado en forma longitudinal. Fíjense las células, cómo se ven claritas. ¿Ven acá? Se ven bien blancas estas células. Acá abajo también. Y acá tenemos el intersticio, que digamos, está conformado, el intersticio renal, por tejido conectivo y capilares, vasos sanguíneos, que acá se ven bien delgados. Es el endotelio de esos capilares del intersticio, son los que secretan la eritropoyetina, que dijimos que es una hormona que aumenta la síntesis de glóbulos rojos en la médula, de los huesos. La médula ósea. Fíjense acá, esta sería una pirámide a menor aumento, ¿sí? Y esta parte, digamos, de la pirámide, el vértice, este vértice de la pirámide correspondería a un acúmulo de túbulos colectores bien gordos, que se denominan túbulos de Bellini, con B larga, Bellini, y a su vez ese conjunto de túbulos colectores se denomina área cribosa. Y la orina va a desembocar el primer lugar donde se emboca luego de atravesar el área cribosa de la pirámide renal, va a ser esta estructura que son los cálices menores. Estos cálices menores, que es esta estructura, digamos, en forma como de embudo pequeño, ya lo vamos a ver en un dibujo, está tapizado por un epitelio de transición. Epitelio de transición. ¿Se acuerdan cuando vimos los epitelios? ¿Qué quiere decir transición?
que es un epitelio estratificado, ya aunque tenga 2 capas es estratificado, pero las células, digamos, transitan por 2 tipos de forma, las células superficiales, de acuerdo a la fisiología del órgano. Cuando hay abundante líquido que va atravesando esos tubos, esa parte conductora de la orina, el epitelio superficial se achata. Cuando no hay orina, esas células se engordan y se hacen unas células que tienen un borde bien convexo y son células que tienen una forma de pirámide truncada, es decir, son o trapezoide, que tienen 4 lados, pero la parte superficial es más ancha y más convexa. Esas células, cuando no hay orina, tienen esa forma, y cuando hay orina se achatan y se hacen planas. Eso hace que el epitelio sea de transición. ¿A dónde hay epitelio de transición? A partir de los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga, todo tiene epitelio de transición. ¿Hay diferencia entre esos epitelios? La diferencia es el número de capas que puede tener. La menor cantidad de capas está en esta estructura, que son los cálices menores, donde hay 2 capas nomás de células epiteliales. Así vemos para este lado, acá está la parte más, digamos, de la base de la pirámide, y ya acá tenemos la corteza. Esta sería la médula. Todo esto de aquí para acá tendríamos la médula, ¿sí? Desde este borde, donde es todo túbulo, hacia el vértice de la pirámide, todo médula renal. Yo lo que voy a hacer es, fíjense, voy a irme a un dibujo bien al comienzo. A ver si tengo acá, no. No, no lo tengo. Bueno, voy a ir para abajo entonces. Entonces, tenemos los cálices menores, que son como un embudo a donde desemboca la pirámide. Ese sería, esto porque está cortado transversalmente. A ver si tengo... Voy a ir, a ver qué hora es. Tenemos tiempo. Me voy a ir de nuevo acá arriba. Si se fijan en esta estructura, que es un riñón fresco, ¿sí? Las pirámides, no sé por qué no puse que tenía un dibujo de la pirámide. Se fijan aquí, no se ve muy bien. Bueno, aquí, en esta zona, acá tenemos el vértice de la pirámide. Esto estaría como, este vértice, esta pirámide, este espacio en blanco correspondería como a un embudito que va atrapando, hay varios embudos, la de esta pirámide, la de esta, la de estos, que son los que recogen la orina y la van circulando, la van transportando primero al primer embudito pequeño, que serían los cálices menores. Después esos cálices se hacen embudos más grandes, los cálices mayores, para pasar luego a la pelvis renal y a los uréteres, que acá no se observan bien. Voy a ir de nuevo hacia abajo. Todos esos tienen epitelio de transición. Estábamos aquí, donde estamos en la luz del primer embudo, que es esta estructura blanca que se ve acá, cuyas paredes de este embudo es el epitelio de transición, y que se vuelca a embudos más grandes, que son
los cálices mayores, y después la pelvis. Y luego los uréteres. Los uréteres van a tener preparados, como ya dijimos, están delimitados por transportan la orina hacia la vejiga, donde se reserva la orina, y este epitelio es un epitelio de transición estratificado, como vemos, tiene mucho más capas que digamos, que en el primer embudo, que eran los cálices menores, y así va aumentando hasta donde es mayor la cantidad de capas va a ser en la vejiga, que ya vamos a ver un preparado. Bueno, este epitelio de transición se apoya en una lámina propia o corion de tejido conectivo laxo para pasar luego a una mucosa. Es decir, que los uréteres, y al igual que los cálices menores, mayores, pelvis e incluso uréteres y vejiga, no hay muscular de la mucosa. Tienen una mucosa, una lámina propia, una muscular y una adventicia serosa, depende. Todas las estructuras tienen esas 3 capas, o 4. Mucosa, lámina propia, o sea, la mucosa, o sea, 3 capas. La mucosa, con su epitelio y lámina propia, la muscular y la adventicio serosa. Acá se ve el epitelio de la mucosa, la lámina propia de la mucosa y la muscular, que la muscular, ojo aquí, tiene una disposición al revés que el tubo digestivo, porque tiene una longitudinal interna, que es esta que se ve aquí, y una circular externa, y puede tener otra longitudinal interna. O sea, en el caso del uréter tiene 3. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. En el caso de los cálices menores, mayores y pelvis, tienen 2. Longitudinal interna y circular externa. ¿Sí? Acá hay 3 capas de músculo. Y una adventicia, que es tejido conectivo laxo. Bueno, así se ve el epitelio de transición. Dijimos que las células superficiales tienen un borde convexo, como se ve acá, y son como, digamos, unas células que tienen como forma de triángulo truncado, con 4 bordes, es decir, son células que tienen la base más ancha en el borde superficial, un gran desarrollo de glicocáliz, y el borde inferior tiene un lado muy, muy corto, digamos, el inferior. Le sigue unas células cilíndricas y luego unas cúbicas, ¿sí? Las células cilíndricas forman como el epitelio medial de todos estos estratos. Y las células basales o germinativas que se apoyan en la membrana basal. Luego tenemos una lámina propia muy delgada y la muscular. Que acá el músculo se ve aquí bastante bien. Acá. Recuerden que la muscular tiene una longitudinal interna, como se ve acá, y una circular externa. Y esto sería una representación, digamos, gráfica de la vejiga, que se continúa en el caso del varón con la próstata. Acá tendríamos lo que se denomina trígono vesical. El trígono vesical corresponde a los 2 uréteres y a la uretra. En este caso, la uretra, que en el varón es larga porque como comparten la uretra, la comparten con el sistema genital masculino. En el caso de la uretra en el varón es muy larga, ya lo vamos a ver en un dibujo, y tiene 3 tipos de uretra. O sea, a la vejiga desembocan los uréteres. Y para poder evacuar la orina dentro de la vejiga,
la salida de esa orina sería la uretra, a través del utrículo. En el caso del hombre, la uretra es muy larga y primero tiene que, atraviesa la próstata, primero es la uretra prostática, luego es la uretra membranosa y luego es la uretra peniana. En el caso de la mujer, la uretra es corta, tiene de 3 a 5 centímetros y desemboca en la parte inferior del clítoris. Esta entonces sería una representación de la vejiga de un varón, porque esta vejiga, la primera porción de la uretra corresponde a la uretra prostática y le falta todo el resto. Pero acá al costado está la pared de la vejiga, donde en la parte que da la luz tenemos el epitelio de transición, después tenemos la lámina propia, y acá tenemos la musculatura que también, como en los uréteres, tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa y una adventicia. Eso lo vamos a ver aquí en este preparado, donde tenemos el borde superior que corresponde a el epitelio de transición, la lámina propia bien diferenciada y bien desarrollada, y la musculatura siendo haces que tienen dirección longitudinal, circular y longitudinal. Acá tenemos el epitelio el epitelio de transición. Fíjense cómo es el borde, como convexo hacia la luz de estas células que tienen forma como de vértice truncado abajo. Después las que le siguen son cilíndricas y las que están en la base son cúbicas. Esta es la lámina propia. Y una característica que tienen estas células, que tienen que prestar atención, es que las membranas plasmáticas de las células de la vejiga tienen una alta proporción, tienen unas proteínas que conforman unos hexágonos que se denominan uroplaquinas, forman placas superficiales que lo que hacen es aumentar la tensión superficial. Esas uroplaquinas forman estas placas que cuando la vejiga está vacía, estas placas se invaginan junto con la membrana, porque se invagina la membrana se queda como un paraguas cerrado, por eso se llaman umbrelas estas células. Imaginen estas células como un paraguas cerrado, es decir, cuando la membrana, donde la tela del paraguas va a estar muy, plegada, cuando el paraguas está cerrado, y con muchísimas proteínas hexagonales formando la tela del paraguas. Cuando la vejiga está llena, es como si se desplegara ese paraguas y las placas quedan todas como en la superficie del paraguas, de esa tela, aumentando la tensión superficial. Entonces, ese conjunto de proteínas que forman como hexágonos, que se llaman uroplaquinas, forman las placas de estas células. Y acá, a mayor aumento, por supuesto en el microscopio electrónico de transmisión, se ven las placas superficiales que forman así como ese borde en una célula. Esta sería una parte de una célula. Y estas serían las placas de membrana. Cuando la vejiga, acá hay un dibujo, cuando la vejiga está vacía, esas placas están como más arrugadas entre medio de la membrana, y cuando la vejiga está, cuando se aplanan debido a la amplia cantidad de orina, se ubican todas bien planas en la superficie. ¿Ven? Acá están como formando, entre medio como de paredes plegadas,
En cambio acá se ponen todas en un solo plano superficial bien chato. Estas serían las uroplaquinas que forman las placas. Y a lo que voy de la uretra es que si esta violeta es la vejiga, la primer porción de la uretra, esta amarilla es la próstata, corresponde a la uretra prostática. A esta uretra, que es un conducto, van a desembocar los conductos eyaculadores de las vesículas seminales, que serían estas lilas. Luego se transforma en uretra membranosa, a donde va a desembocar la glándula bulbo-uretral en el varón. Sigue siendo uretra y para luego convertirse en la uretra peniana, a la cual, digamos, también desembocan los espermatozoides. Es decir, que esta uretra es compartida por los fluidos y secreciones de la próstata, de las vesículas seminales, de las glándulas bulbouretrales y, por supuesto, los espermatozoides del testículo, que son secretados, formados aquí, van por el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, así que a este nivel de la uretra van a desembocar todos, tanto las células, tanto los espermatozoides como los fluidos que forman el semen, y por lo tanto comparten la uretra ambos sistemas. Por supuesto, cuando no pasa uno, pasa el otro. Bueno, embriología, ¿alguna pregunta? Y rápido voy a la embriología. Hola, a ver. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a la parte de embriología. Los riñones se forman a partir del mesodermo intermedio, que sería este marrón que está acá. El mesodermo, recuerden, acá tenemos un embrión aproximadamente al comienzo de la cuarta semana, donde ya tenemos, este sería el amnios, esto que se ve acá arriba, o sea, un globo con líquido. El amnios, acá abajo tendríamos el saco vitelino, que es otro globo con líquido. Y el embrión, que aquí tiene, digamos, una forma, todavía se está conformando su forma tubular, y donde tenemos el ectodermo, superficial, que es el azul, el tubo neural, que ya se formó, y el mesodermo, que tenemos el mesodermo a color naranja, paraxial porque está al lado del eje de la notocorda, el mesodermo intermedio, que es el marrón, de color marrón, y el mesodermo lateral, que se continúa con el mesodermo extraembrionario, que es el rosa, ese que está acá. Y aquí abajo, el amarillo, el endodermo, que también va, esta capa va a rodear el saco vitelino. Aquí, en la cuarta semana, se está plegando este embrión, se está conformando un embrión de forma tubular, donde esta estructura, este mesodermo intermedio, va a formar el espacio intraembrionario cuando se cierra completamente. ¿Por qué? Porque este amnios va a rodear todo el embrión y va a quedar todo atrapado en este globo, va a quedar todo rodeado del amnios, ¿sí? Mientras eso va sucediendo, vamos viendo que en este mesodermo, en esta estructura marrón, se van organizando desde cefálico a caudal del embrión, pero sobre todo en la parte cefálica del embrión, o sea, a nivel de las vértebras cervicales, se van organizando. Imagínense ustedes que esto es una estructura larga, ¿sí? Alargada. Y a nivel de abajo de la cabeza, ese mesodermo intermedio se va organizando
el mesodermo intermedio en unas estructuras tubulares que se van asociando a ramas de la arteria de la aorta. Esta estructura se llaman túbulos néfricos. En este mesodermo intermedio se van organizando unas estructuras como unos sáculos tubulares a nivel de las vértebras cervicales que se empiezan a asociar con ramas de la aorta dorsal. ¿Sí? Que es lo que está sucediendo acá. Bueno, esto para que vean que es real. Esta es una foto a nivel de scanning, donde se ve el mesodermo. Este es el lateral, este es el intermedio, y este rojo corresponde al intermedio, donde se van conformando estas estructuras a nivel cervical, que son los gononefrótomos. El riñón va a tener, a través de esas estructuras que se van organizando a todo lo largo del embrión en el mesodermo intermedio, pero a todo lo largo del embrión va desde la parte cervical hacia el extremo caudal, se van formando unas estructuras saculares en este mesodermo intermedio, pero que pasan por 3 etapas. ¿Sí? Para formarse el riñón definitivo, las estructuras del mesodermo intermedio de todo el embrión pasan por 3 etapas. ¿Qué son? El pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros, que dura aproximadamente hasta la 6ª semana, desde la 4ª a la 6ª semana, es una formación de sáculos en el mesodermo intermedio desde la vértebra cervical a la torácica, hasta la 12ª torácica, más o menos en esa altura, que se forman estos saculitos en este mesodermo que se quieren asociar a la rama de la aorta, pero que no, o sea, es como un ensayo de sáculos que se forman, pero luego se degradan y no funcionan, ¿sí? Y vuelve a quedar ese mesodermo como un tejido de relleno. Luego, a partir de ese lugar, digamos, donde finalizó la formación de esos sáculos a nivel de la parte torácica, de la 12ª vértebra torácica, a la 3ª lumbar, a ese nivel, se vuelve a haber otro ensayo de sáculos a nivel del mesodermo intermedio, y ese ensayo de sáculos se denomina mesonefros. Se forman unas estructuras saculares, ahora la vamos a ver en ese mesonefros, que se asocian a un túbulo entero, que se llama túbulo mesonéfrico de Wolff, que va a terminar ese túbulo en la cloaca, y de ese ensayo solo va a quedar el túbulo largo mesonéfrico, o sea, la manguera. Los sáculos no van a quedar. Y la última etapa, que es de la formación del riñón definitivo, es el metanefros, donde a partir de esa manguera mesonéfrica, ese túbulo mesonéfrico que termina en la cloaca, ya vamos a ver una parte de la cloaca, allí se va a formar el riñón definitivo. Ahora les voy a ver unos dibujos. Estos son, digamos, una representación gráfica de lo que es el pronefros. Sería esta que se ven bien con línea punteada. Digamos, esta sería la primera porción que se empieza a formar como a nivel de las cervicales, y se forman unos sáculos que quedan como vestigios. ¿Ven? Acá. Estos rojos que está acá son los vestigios del pronefro. Se forman en ese mesodermo intermedio. No se fijen en este, sino que fíjense en este dibujo para no confundir. Ese mesodermo intermedio forma estos sáculos desde la vértebra cervical a la torácica, más o menos hasta la 12ª torácica, a esa altura, donde estos saculitos
se degradan y no forman ninguna otra estructura. Pero luego lo que se continúa con el color azul, forman otros sáculos desde la 12ª vértebra torácica, a esa altura, hasta la lumbar, donde forman estos sáculos asociados a un conducto, que es esta manguera azul, que se llama mesonefros. Esta manguera azul, que es el conducto mesonéfrico, ¿a dónde termina? Termina en el intestino posterior, en esto amarillo, que en realidad esta parte posterior del intestino, acá se está separando en esta zona del intestino en dos partes. Esta parte anterior, que se denomina seno urogenital, y esta zona posterior, que es la estructura anorrectal. Esta separación de este intestino posterior en el seno urogenital, que es esto que estoy señalando con el mouse, y la parte anorrectal, se debe a este tabique mesodérmico gris, que luego va a estas dos porciones. El túbulo mesonéfrico, ¿a dónde va a parar? Va a parar a esta estructura que es el seno urogenital, esta amarilla, la parte anterior. Esta etapa se denomina mesonéfrica. La última etapa, que es la metanéfrica, donde forma el riñón definitivo, es que a partir de este conducto túbulo mesonéfrico, este azul, se forma como una rama, esta amarilla, que es la yema, es como si fuera de una rama de un árbol una yema. Esa yema se llama yema ureteral. Y ya eso forma parte del metanéfros. Y esa yema es rodeada por esta masa negra que se denomina masa metanefrógena. A cada lado de esta es una sola parte del embrión, se forma entonces un conducto, porque del otro lado del embrión se forma lo mismo, un conducto mesonéfrico, que en la parte que da ese conducto mesonéfrico va a desembocar en la yema, en el seno urogenital endodérmico, que es esta última parte, y de allí va a salir esta yema amarilla, que va a ser el metanefro la yema ureteral junto con la masa metanefrógena, ambas dan origen al riñón definitivo. De la yema ureteral, de esta yema, se va a formar toda la parte conductora de la orina. ¿Cuál sería? Y serían los uréteres, los uréteres, la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los conductos colectores. Todo eso derivan de la yema ureteral, de esta amarilla. Y de la masa metanefrógena de esta negra, que es una masa de células mesodérmicas del mesodermo intermedio, se va a formar las nefronas. Las nefronas derivan de aquí. Ahora vamos a ver cómo cuando se separa esta zona por el tabique urorectal, cómo va a quedar, porque en algún momento también este yema con esta masa se va a separar del conducto mesonéfrico, se tiene que separar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cómo se separa. ¿Hasta ahí está entendido, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Bueno. Entonces, de la yema ureteral, la pelvis, conductos colectores, cálices mayores y menores, profe. Exacto, uréteres, pelvis, cálices mayores, menores y túbulos colectores, de la yema. De la masa, esta metanefrógena negra, se forman la nefrona. Ambos, el conjunto de esas dos se denomina metanefros. Y por ahora, que esta sería como la sexta semana o octava, está unido al conducto de Wolf todavía, este metanefros. Pero ahora vamos a ver.
Sí, más o menos sexta, séptima semana. Esto no se lo voy a dar porque es famoso. Fíjense, esto es lo mismo pero más grande. Tenemos entonces el conducto mesonéfrico. Este es el intestino posterior que se está separando de la otra parte del intestino posterior por esta masa gris que se denomina tabique urorectal, que es una masa de mesodermo. Este tabique va a separar esta estructura en dos. ¿Y qué me va a dar? Estas dos estructuras me van a dar, por un lado, esto que se continúa con la lantoide, que se denomina seno urogenital, todo esto que tiene forma así como de botella. Este seno urogenital va a tener tres zonas. La zona vesicouretral, que me va a dar la vejiga, una zona membranosa y una zona peniana. Ya vamos a ver que esta zona tiene tres partes. Vayan pensando en esos tres nombres. Toda la estructura se denomina seno urogenital y es de origen endodérmico. Y es lo que me va a dar origen a la vejiga. Esta primer porción me da origen a la vejiga. ¿Sí? Por eso, el conducto mesonéfrico va primero a esta zona y lleva consigo su brote, que va a dar el riñón definitivo, su brote que es la yema y la masa nefrógena. Porque todavía esto no se separó. Bueno, esto es un poco lo que le estaba diciendo. Al final de la séptima semana, ya está bastante avanzado, de esa yema se forman incluso hasta los túbulos colectores incluidos, y de la masa metanefrógena se forman los riñones. Aquí tenemos qué es lo que está representado en este dibujo. Está representado en amarillo el conducto colector que viene de la yema ureteral, y esta masa de células de color gris sería la masa metanefrógena, donde se empieza a formar primero como un sáculo que se va alargando, el azul, el sáculo que me va a dar origen a toda la nefrona y que después se va a unir a los conductos colectores. Los glomérulos derivan de una rama de la aorta dorsal. Aquí, fíjense, en el A todavía está unido el seno urogenital que se continúa con el lantoide, que es a la parte del intestino. Pero acá se separaron esas dos partes, fíjense en C. En C, acá en C, tenemos separada la parte del seno urogenital y la parte del recto, anorrectal por que se separaron los dos. ¿Vieron? Acá se estaba separando y acá dos. El riñón, como se agrandó mucho este riñón, estos riñones ascienden, por eso se llaman ascenso de riñones. Porque los tejidos se agrandan y al separarse, este riñón este metanefro sube y se separa, como ven, acá está unido al conducto de Wolf, pero separa del conducto de Wolf, ya a la octava semana ya está separado completamente, y ¿a quién se une? Al seno urogenital, porque esta zona del seno urogenital, que se denomina vesicouretral, me va a dar la vejiga. La vejiga viene del endodermo. En cambio, todas las otras partes del riñón y del sistema urinario derivan del mesodermo intermedio. ¿Sí? Y ya vamos a ver que esta zona, que es el seno urogenital, no solo me da la vejiga, la primera porción, sino que esta zona de aquí me va a dar origen a la uretra, la parte intermedia membranosa, y me va a dar parte de la uretra membranosa, porque aquí y de la uretra prostática, porque acá se va a formar la próstata, y de la uretra peniana, porque acá en el varón va a formar parte del
de lo que es la parte fálica del embrión. Yo sé que es complejo esto, pero recuerden que esta estructura metanéfrica que primero forma parte del conducto, que digamos es como una rama del conducto de Wolff, luego se tiene que separar de ese conducto de Wolff e irse para arriba, asciende. Cuando se separa el conducto de Wolff y asciende, aquí queda unido a esta estructura que es el seno urogenital de origen endodérmico y que antes pertenecía al intestino posterior. Bueno, clínicamente la malformación embriológica puede dar lo que se denomina, y ya termino, agenesia, porque puede formarse un solo embrión con un solo uréter, porque se forma de un lado y del otro no, debido a factores de transcripción que no se han expresado. Puede formarse una agenesia renal donde no se forma uno de los riñones. Acuérdense que sucede en las dos caras laterales del embrión. O puede ser que se forme un riñón con dos uréteres y encima se crucen esos uréteres porque uno, que es lo que sucede, es ectópico, o que uno de los uréteres sea normal y otro de los uréteres se desvíe de su trayecto y va a parar a la uretra membranosa y no a la vejiga. A lo que es, otra parte del mesodermo. Este rojo acá se desvió de su trayecto, no es como acá que tiene ectopía cruzada, sino que acá se desvió y si bien tiene un solo uréter y el otro es ectópico. Por supuesto hay que explicarlo. Acá tenemos cuando los uréteres son dobles, puede suceder, en este caso se formaron dos uréteres porque se bifurcaron, hay duplicación de uréteres. Como ya dije, puede haber de uno solo, puede ser que no haya ascendido y puede ser que también no se hayan separado y se fusionen ambos riñones y formen uno solo fusionado, que se denomina herradura, como se ve acá, aunque tiene los dos uréteres, el riñón no está separado, sino que están fusionados. Eso es debido a que crecen, como en el medio de la aorta, cuando las aortas se unen, formando la aorta dorsal, esa unión acercó a las masas renales y no las separó correctamente y, bueno, quedan unidas. Y por otro lado, esta es una enfermedad que puede ser autosómica recesiva o autosómica dominante, donde hay mutaciones en los genes y se produce lo que se denomina enfermedad poliquística renal, donde los riñones no funcionan, se forman quistes y normalmente pasa en el tipo infantil 1 cada 6.000. Y bueno, en el adulto, cuando es dominante, tiene menor frecuencia, pero estos riñones no forman las nefronas y forman estos quistes donde no se produce el filtrado de del plasma. O los riñones, en lugar de ser de una apariencia como de poroto, tienen lobulaciones, ¿sí? Fetales. Esto también se debe a mutaciones. Y lo último que, para que les quede sellado, es la separación acá por el tabique urorectal en la parte de ano rectal y la parte del seno urogenital, que esta es la que me da la vejiga y aquí es donde van los uréteres. El conducto mesonéfrico va a terminar debajo, digamos, de los uréteres,
¿sí? Va a ubicarse acá en el varón. En la mujer, este conducto no se va a formar, va a desaparecer. Y lo que va a desembocar acá va a ser un conducto en la mujer que se va a denominar el conducto paramesonéfrico de Müller. Pero eso va a ser la semana que viene, no sé si la semana que viene, porque la semana que viene es la semana del estudiante, no tienen clase. La otra vamos a ver la parte del sistema genital masculino, donde vamos a volver a ver este desarrollo embriológico, porque todo esto está implicado en el desarrollo del sistema genital masculino, sobre todo, y femenino. ¿Ven? En el masculino, este seno urogenital, que la primera porción forma la vejiga, tanto en el varón como en la mujer. En el varón, esto es cuando en ambos, este seno urogenital se divide en vesicouretral, porción membranosa o pélvica y porción peniana. Esto en los dos, el varón y la mujer pasa lo mismo. Digamos, la yema ureteral tiene que quedar unida a la vejiga y lo que fue el conducto de Wolff, en el caso del varón, queda a nivel de la esta porción membranosa del seno urogenital. ¿Por qué? Porque esta zona membranosa del seno urogenital me da en el varón la próstata. Y acá tenemos el pene. Pero en la mujer es distinto. A ver si tenemos. En la mujer me da esta zona, no está acá. Esta zona, si bien se desarrolla, es muy corta. Es muy corta y no se desarrolla la próstata. Y el conducto de Wolff no se desarrolla tampoco. Bueno, bueno, acá son como anomalías de la vejiga cuando no se forma correctamente la vejiga y forman quistes. Pero bueno, eso lo veremos más adelante porque ya es mucho. Bueno, ¿alguna consulta de lo que estuvimos viendo de embriología o de lo que necesiten? Profe, entonces, el túbulo mesonéfrico de Wolff se conecta, o se queda conectado al seno urogenital. Sí, exactamente, pero no a la primera porción gorda y grande que se llama vesicouretral, porque esa zona corresponde a la vejiga, sino que es como que, a ver, si ustedes me ven, digamos, primero este conducto de Wolff que está como, a ver, ya lo vamos a ver de nuevo, vemos acá. Primero el conducto de Wolff, lo pongo más grande, este conducto mesonéfrico de Wolff que arrastra el metanefro con la yema y la masa. Este conducto de Wolff primero va a esta zona de la cloaca que todavía no se llama seno. ¿Por qué? Porque está unido todavía al intestino posterior, a todo, es parte del intestino. Cuando este tabique separa completamente estas dos zonas, ahora sí se llama seno urogenital. Cuando eso sucede, estas dos zonas se separan. El conducto de Wolff se va para abajo del seno urogenital y la yema ureteral se va para arriba, queda para acá. O sea que esto se va para arriba y el conducto mesonéfrico se va para abajo. A ver si lo vemos. ¿Ven? Acá la yema se va para arriba y se queda unida a esta primera porción del seno urogenital y el conducto de Wolff se va para abajo. ¿Quedó claro ahí? Sí, el azul. A ver si tengo otro dibujo. Acá, de nuevo. El conducto mesonéfrico, que es el azul, se va para abajo, queda unido acá, a la parte membranosa del seno urogenital, y lo que es uréteres, etcétera, queda bien arriba, que va del seno, que es lo que va a dar la vejiga. Exactamente, es así. ¿Alguna pregunta más? Hola. ¿Alguna duda?
No, profe. Bueno, me alegro que hayan estado, espero que les haya servido la clase y nos vemos recién. Le vamos a mandar, por supuesto, vía página web, bien los días que, o sea, esta semana hay clase normal, la otra es la semana del estudiante que no tiene clase y la otra retomamos la clase con genital masculino. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga buena semana. Hasta luego. Igualmente, que les vaya lindo. Adiós.